aquí atrás está el Museo del Prado, que es el más importante de Madrid, es uno de los más importantes del mundo. Y uno de los más visitados. Aquí vamos a encontrar muchas colecciones de maestros clásicos del arte entre los siglos XVI y XIX. Vamos a encontrar una colección muy extensa de Goya, vamos a encontrar cuadros del Bosco, Velázquez, Rubens. Queremos en especial ver el Jardín de las Delicias del Bosco, que vimos en el documental de Leonardo DiCaprio. Sí, vamos a ver si se puede grabar. Acabamos de salir del museo y definitivamente no se pueden grabar las obras ni nada del interior. Ahí medio hicimos una tomita, pero es súper pequeña. Sí, no se logró. Vamos a ver si podemos poner algunas foticos que no son de nosotros, que sean gratis, ojalá. Consulten los horarios en la página web y pueden también comprar las boletas por internet. Sí, se ahorran la fila. Tiene algunos horarios que son gratuitos, entonces los pueden averiguar, aunque las filas son enormes, pues se mueven rápido. Sí. El museo, bueno, sobre el museo es gigante, gigante, se pueden quedar un día visitándolo. Si son fanáticos del arte clásico, este es su lugar, o sea, tiene demasiado arte clásico. Logramos ver el Jardín de las Delicias, me pareció genial, es muy, muy bacano. También vimos Las Meninas, vimos, ¿cómo se llama? El de Goya. Que son dos cuadros, uno es mujer desnuda y el otro es mujer vestida. Sí, tenemos mucho cuadro famoso, clásico, interesante. En general creo que me gustó. Sí, es chévere. Lo que pasa es que le tienen que dedicar su buen tiempo si quieren ver todo con detalle. La Gran Vía es una de las calles más conocidas e importantes de Madrid. Su hermoso recorrido empieza en la calle de Alcalá y termina en la Plaza de España. Es famosa por su oferta comercial y de ocio, aunque gran parte de su atractivo son sus cines. Vale la pena decir que varios de estos cines han cerrado en los últimos años y otros se han convertido con gran éxito en teatros musicales, por lo cual el tramo entre la Plaza de Callao y la de España es conocido como el Broadway madrileño. Bueno, acabamos de llegar a la Catedral de Almudena, es la iglesia más importante de todo Madrid. Es la primera catedral consagrada fuera de Roma, fue consagrada por el Papa Juan Pablo II. Además de la iglesia, que no tiene costo, la entrada es gratuita, pero solicitan el donativo de €1. Vamos a encontrar también un museo y la subida a la cúpula. Nosotros no vamos a entrar, solamente vamos a entrar a la iglesia, porque escuchamos que no tiene muy buenas vistas la cúpula y el museo es solamente como de arte religioso, historia de la diócesis de Madrid, y pues la verdad no es un tema que nos interese, pero si les gusta, pues pueden considerar entrar. El nombre completo de la catedral es Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Real de la Almudena. Su construcción comenzó el 4 de abril de 1883 y su arquitecto fue Francisco de Cuba. En el exterior, la Almudena es de estilo neoclásico, aunque su interior es de estilo neogótico, y tanto el techo como las vidrieras tienen colores vivos y líneas rectas, lo cual hace que la Almudena sea muy diferente a otras catedrales, que suelen utilizar formas redondas y más clásicas. Ahora estamos en el Parque Madrid-Río, sobre el río Manzanares. Esto es una especie de sendero gigante peatonal y cultural, muy parecido a Parques del Río en Medellín. De hecho, Parques del Río está basado en este. La idea es que está sobre la autopista M30 y ha ganado varios premios a su impacto social y cultural en la zona. En todo el recorrido del parque hay distintas actividades para que los niños puedan estar en juegos, para que la gente pueda caminar. En general es como para todas las edades y para que toda la familia pueda pasar un rato agradable. Vamos a dar una caminadita, vamos a mostrarles y a ver qué nos parece. Okay, aquí muy cerca de donde estamos se puede ver el estadio Vicente Calderón. Está justo al lado del Parque Madrid-Río. Estamos cruzando un puente muy extraño en medio del Parque Madrid-Río. Está muy bonito el parque. O sea, es gigante. Si le van a dedicar tiempo, se pueden quedar todo el día caminando. Entonces yo creo que es más como lo que hicimos nosotros, que es caminar de un pedacito a otro, darle a la parte de los puentes, una media horita y tratar de caminar, pues de caminar lo más que puedan, la verdad.
Sí, estos espacios son muy interesantes porque renuevan la ciudad y ayudan a recuperar el medio ambiente y le dan espacios a la gente, nos gusta mucho. Sí, en general muy bonito. Luego del Parque Madrid Río fuimos al barrio de La Latina, el cual es de los más viejos y carismáticos de la ciudad. Estamos en la Basílica de San Francisco el Grande. Esta es una basílica no tan conocida como la de la Almudena. Mucha gente dice que es más bonita. Es muy conocida por su cúpula, que es inmensa, una de las más grandes de Europa y la tercera más grande de todo el mundo cristiano. Finalmente no logramos entrar a la iglesia porque estaba cerrada. Entonces, en el parque que está justo al lado, encontramos un mirador lleno de gente y un guitarrista callejero. Ese fue el lugar perfecto para despedirnos de Madrid y disfrutar del último de sus hermosos atardeceres.